Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 que está integrado por Alonso Catzín, Carla Isabel, Ewan Uc, Cristina Guadalupe, Sánchez Potts, Hailey Goretti y Sansores Mesa, Roberto Orlando y una servidora, Eli May Pacheco. Nosotros les vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento a casco desnudo que contempla del artículo 114 al artículo 118 de la Ley de Navegación. Para iniciar con esta exposición, podemos mencionar que el ordenamiento jurídico marítimo, al referirse al arrendamiento a casco desnudo, expresa que es un contrato por el cual una de las partes se obliga a permitir a la otra la utilización de un buque por un cierto tiempo y mediante el pago de un canon que ésta se obliga a pagar, siendo transferidas las gestiones náuticas y comerciales del buque. Pues si bien, como se fundamenta en el artículo 114 de la Ley de Navegación, el contrato de arrendamiento a casco desnudo se obliga al arrendador a poner por un tiempo determinado a disposiciones del arrendatario una embarcación determinada en un estado de navegabilidad sin armamento y sin tripulación a cambio del pago de una renta. Y pues si analizamos lo antes mencionado, podemos decir primeramente que es un contrato, es decir, que es un negocio jurídico en la cual se utiliza un acuerdo de voluntades reconocidos y amparados por el derecho objetivo destinados a crear una o más relaciones jurídicas obligatorias. Asimismo, tenemos la existencia de dos partes, el arrendador, que es la persona que da en arrendamiento el buque, y el arrendatario, que es la persona que toma en arrendamiento la construcción flotante para utilizarla por un tiempo determinado. Asimismo, la existencia de un canon, que consiste en la prestación pecuniaria periódica por el aprovechamiento o explotación del buque que el arrendatario se compromete a pagar. De igual manera, se le transfiere al arrendatario tanto la gestión náutica como la comercial. Es así que a través de la gestión náutica, el arrendatario conserva la dirección del buque, designando el capitán y la tripulación, que es el responsable de la seguridad y el mantenimiento del buque mediante su gestión comercial. Yo voy a hablarles acerca del artículo 115. Y tal como lo establece la Ley de Navegación y Comercios Marítimos, este artículo nos menciona que el arrendatario asumirá la gestión náutica y comercial en calidad de naviero de la embarcación arrendada y deberá de restituirla al término convenido en el mismo estado que la recibió, salvo dos excepciones. La primera es el uso normal de esta y la segunda excepción es el uso normal de sus aparejos. Para entender mejor este artículo, vamos a definir al arrendatario como la persona quien renta la nave. Es así que este artículo nos quiere dar a entender que la nave deberá de regresarse en el mismo estado que es recibida, salvo que ésta o sus aparejos, a los cuales definiremos como los instrumentos o herramientas, sufran algún tipo de desgaste. Normal, esto no implica algún daño de motor, un choque o algún otro accidente. Como siguiente artículo tenemos el 116. Este artículo establece como características del contrato de arrendamiento a casco desnudo, primero, que debe constar por escrito en una póliza de arrendamiento y como segundo, que se regirá por la voluntad de las partes. En dado caso que no se haya pactado la voluntad, se estará a lo dispuesto por esta ley, es decir, por la Ley de Navegación y de Comercio y sus disposiciones supletorias. Asimismo, este artículo nos menciona los contenidos que tendrán las pólizas, es decir, tendrá los elementos de individualización de la embarcación, el nombre y domicilio del arrendador y del arrendatario, el lugar y las condiciones de entrega de la embarcación, el lugar y condiciones de la restitución de la embarcación, la duración del arrendamiento, el monto y forma de pago del flete y como último la facultad o no de subarrendar o ceder determinados derechos. Estos requisitos son los contenidos mínimos de la póliza. También vamos a estar hablando del artículo 117. Pues este artículo nos habla sobre el contrato de arrendamiento a casco desnudo.
¿Qué podemos observar de este? Que pues las principales partes, ¿quiénes serán? Los arrendatarios y los arrendadores. ¿Qué harán estos? Pues que se contraigan a ciertos acuerdos meramente que sean de responsabilidad del arrendatario y ciertas cuestiones que impliquen pues una problemática. Por esto mismo, lo que podemos decir es que el artículo pues 117 nos establece dos obligaciones que contrae el arrendatario, pues a la hora de hacer un contrato pues de esta índole, pues sería donde una de estas es cuando existen ciertas reclamaciones de terceros cuando se presenta una consecuencia de la operación y explotación de la embarcación. Este será pues el que responda al arrendador pues de estas protestas que se presentan. Y por ende, ¿qué ocasiona esto? Que el arrendatario tenga a su cargo pues el mantenimiento y la reparación de lo que se haya reclamado desde un inicio. Y en caso omiso que todo incidente sea ocasionado por la tripulación de la embarcación, pues estas estarán a cargo pues del arrendador, donde un punto importante de este artículo también podemos decir que son todas las acciones relativas al contrato de arrendamiento que prescribirán en un año. Y de esta forma podemos decir también que esta obligación pues no solo esta, sino que también existirán muchas otras obligaciones a las que el arrendatario se tendrá que sujetar, toda vez que pues en este momento él asume el papel de responsable tanto en la gestión náutica como en la gestión comercial del buque. En el contrato de arrendamiento a casco desnudo, se podrá pactar la compra de las mercancías transportadas en el buque a arrendar, así como otras cláusulas especiales, siempre establecidas en el mismo contrato. En conclusión, el contrato de arrendamiento a casco desnudo, también conocido como fletamiento a casco desnudo, es aquel contrato en el que la parte dueña de la propiedad de la embarcación da el uso y disfrute de la misma a cambio de un pago al arrendador. Esto con base a la Ley General de Comercio Marítimo. También es importante que en el contrato esté pactado mediante cláusulas las cuales van a regir el uso y los derechos y las obligaciones por parte del arrendador y por parte del arrendatario.